Por mucho tiempo, Crimea ha sido la joya de la corona en la agresión de Vladimir Putin contra Ucrania. Es el único territorio ucraniano que Rusia logró anexar ilegalmente, y desde esa península planeó causar gran daño al iniciar la guerra total contra Ucrania. El daño es inmenso, pero no lo está causando Rusia. En 2 semanas, Ucrania ha atacado Crimea, destruyendo activos militares clave de Rusia. Putin lo pierde todo y está a punto de perder Crimea. Sentirá como si hubiera visto un fantasma. La realidad es que él no vio nada en absoluto hasta que ese fantasma atacó. El 5 de diciembre, el Kiev Post reportó que la unidad fantasma de Ucrania atacó 8 objetivos rusos en Crimea, ocupada en 2 semanas. Eso demostró una y otra vez que las defensas aéreas de Crimea de Rusia no pueden hacer nada para detener los drones de Ucrania. Entre los objetos destruidos durante el asalto sostenido se encontraban una aeronave, varios sistemas de radar e infraestructura logística que Rusia utiliza para transportar tropas y equipo por la península de Crimea. La noticia de los ataques proviene de la Inteligencia Militar de Ucrania, o Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, que recurrió a Telegram para explicar exactamente lo que los fantasmas habían logrado hacer. Los maestros de la Unidad Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, del Ministerio de Defensa de Ucrania. Los fantasmas siguen la desmilitarización metódica en la península ocupada temporalmente, informó el Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. En 2 semanas se hicieron 8 ataques precisos a la infraestructura militar de los ocupantes. 8 ataques exitosos en 2 semanas no solo son dolorosos. Para Putin es humillante. Esto le muestra a él y al resto de Rusia que el control ruso sobre Crimea está lejos de ser lo que se suponía. Una península que Rusia debía poder controlar al grado de usarla para enviar tropas y equipo a Ucrania. En cambio, se ha convertido en un objetivo, y este objetivo ya no es difícil para Ucrania de golpear. Todo lo que Rusia tiene en Crimea ahora está al alcance de los drones y misiles desarrollados localmente por Ucrania, y no hay nada que Putin pueda hacer al respecto. Aunque la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania suele ser muy secreta, esta vez no le dio a Putin oportunidad de mentir para salir de la situación. Rusia podría querer afirmar que Ucrania está diciendo un montón de mentiras. Sin embargo, los fantasmas han hecho el trabajo que la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania dice que han hecho, y pueden probarlo con un video compartido en la publicación de Telegram de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, que dura poco más de 1 minuto. El video, con música de fondo, muestra repetidamente imágenes de drones ucranianos acercándose a sus objetivos. Vemos cúpulas siendo impactadas, infraestructuras indefensas siendo abordada por drones. Drones ucranianos a menudo impactan directamente estaciones de radar, aeronaves y otros objetivos. A veces incluso vemos las consecuencias, como 1 o 2 segundos de imágenes de un objetivo destruido, momentos después de haber visto a los drones de Ucrania lograr un impacto directo. Rusia aún podría intentar afirmar que no pasó nada. Incluso podría sacar la vieja excusa de los restos de drones si la gente no cree que no pasó nada. Este video de 1 minuto muestra lo fácil que es para Ucrania atacar objetivos en Crimea y lo limitadas que son las defensas aéreas rusas. En ninguna de las grabaciones vemos balas o misiles volando hacia los drones de Ucrania. Cada vez hay un camino despejado rumbo a un impacto directo. Hablando de impactos, vamos a profundizar en lo que los fantasmas destruyeron durante sus 2 semanas de ataques. Es una lista interminable de algunos de los equipos más importantes que Rusia ha estacionado en Crimea. La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania publicó en Telegram que Ucrania impactó un bombardero Su-24 y una antena en una cúpula radiotransparente. Rusia perdió un dron Orión, que sería el que aparece destruido en el video de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Los drones ucranianos también destruyeron una estación de radar 39N6, Castor 2E2 y 248, IGO A 6K1 Podlet. Y para rematar, Ucrania incluso logró destruir un tren de carga que Rusia podría usar para transportar cualquier cosa, desde equipo, personas, combustible o suministros alrededor de la península de Crimea. Cada uno de estos es un objetivo militar legítimo, y todos acaban de ser destruidos por los drones ucranianos. Algunos objetivos son más importantes, sobre todo por cómo su destrucción impactaría la guerra y la situación en Ucrania continental. En su informe sobre el logro de los fantasmas, RBC Ucrania destacó 3 de los activos que Rusia perdió. El Su-24 podría ser el más relevante, al menos para que Ucrania reduzca la presión aérea rusa sobre sus ciudades y tropas. El Su-24, avión soviético, se usa para ataques aéreos a objetivos terrestres y navales, por eso es un bombardero. Ucrania casi no tiene marina, por lo que Rusia usa su Su-24 para atacar objetivos terrestres.
RBC Ucrania afirma que la aeronave puede lanzar misiles y bombas, y Ucrania habría estado muy feliz de haber sacado a ambos de la ecuación con la destrucción de este Su-24. Military Factory indica que los Sukhoi 24 pueden lanzar varios misiles aire-superficie rusos como KH, 23 KH, 28 KH, 25 ML KH, 58 KH, 59 y KH, 29. Algunos de estos son misiles antirradiación, pero todos tienen el potencial de causar estragos en la infraestructura y las sociedades de Ucrania. El medio afirma que el Su-24 puede portar armas nucleares y es lo bastante grande para lanzar bombas CAB-500. Esto nos lleva al segundo punto, que Ucrania seguramente estará feliz de haber eliminado: las bombas planeadoras. En la segunda mitad de la guerra, Rusia ha convertido sus bombas tontas CAB en planeadoras, usando kits especiales. Estos kits despliegan alas que permiten que las bombas literalmente planeen varias decenas de millas hasta un objetivo, guiadas por sistemas de navegación satelital. Rusia ha usado estas bombas en grandes cantidades. Entre el 5 y 12 de octubre, lanzó 1.400 contra Ucrania, junto con 3.000 drones y 92 misiles según The Guardian. Forbes indica que Rusia produce bombas planeadoras en masa como nunca antes y planea fabricar 120.000 al año. Alrededor de 500 de esas serán variantes de largo alcance, capaces de alcanzar objetivos hasta 125 millas de distancia. Sería ideal que un avión de combate en Crimea las lance a Ucrania desde el Mar Negro. Derribar un Su-24 no detendrá los ataques aéreos, pero cada esfuerzo apoya a Ucrania, sobre todo en Crimea, donde Rusia no podrá reemplazar rápido lo perdido. Derribar un Sukhoi 24 hoy podría evitar decenas de ataques de largo alcance, hasta que Rusia pueda reemplazar ese avión de combate perdido, suponiendo que lo reemplace en algún momento. Ataques como estos tienen el objetivo de aliviar la presión lo más posible, ya que el enfoque de Ucrania de causar 1.000 cortes sigue dificultando el ataque ruso, pasando de defenderse de los ataques de Rusia a una futura ofensiva ucraniana. RBC Ucrania resalta los 2 radares que los fantasmas destruyeron en 2 semanas. El sistema Podlet mencionado antes es un radar que Rusia enlaza a su misil superficie-aire S-300 o sistemas misil superficie-aire. El radar cumple una función sencilla: detectar y rastrear objetivos aéreos. Esa información va al S-300 que lanza el misil al objetivo. Ya puedes imaginar por qué destruir un Podlet es una gran victoria para Ucrania. Sin este sistema de radar, cualquier defensa aérea S-300 a la que estuviera conectado el Podlet ahora está operando a ciegas. No tienen información sobre lo que Ucrania está enviando a la parte del espacio aéreo de Crimea donde se perdió el Podlet. Esto permite que Ucrania lance más drones y misiles. Por eso quizá hubo poca resistencia contra los drones de Ucrania en el video de Hur. Si los fantasmas destruyeron primero el Podlet, y es probable que así haya sido, entonces cualquier defensa aérea que Rusia tenga estacionada en Crimea habría quedado inutilizada. Está la estación de radar Castor 2E2, pero cumple función similar al Podlet. Esta es una estación de radar de escaneo circular que puede detectar, rastrear e incluso identificar objetivos aéreos. Incluso se especializa en rastrear objetivos que vuelan a baja altitud, lo que resume a los drones de Ucrania. Volar cerca del suelo dificulta que las defensas aéreas rusas detecten drones ucranianos. Según un informe ruso de diciembre de 2023 citado por Forbes, se abordó el sistema de defensa aérea TOR de Rusia. En resumen, la práctica de disparos experimentales con el TOR muestra baja eficiencia para destruir pequeños objetivos. Las principales razones de esto son la imperfección del sistema de control de detonación de la ojiva del misil antiaéreo, así como los grandes errores en el seguimiento de objetivos y la guía del misil antiaéreo. Los UAVs pequeños como el Castor 12-2 deberían superar estas debilidades de defensa aérea contra drones. De hecho, RBC Ucrania dice que esta estación de radar puede detectar drones, misiles de crucero e incluso aviones que son capaces de mezclarse con el terreno. El Castor 2E2 es extremadamente importante para Rusia, sobre todo porque los datos que recopila el sistema pueden ser transmitidos tanto a los sistemas de defensa aérea en tierra como a la Fuerza Aérea de Rusia. Esto vuelve al radar útil en ofensiva y defensa, convirtiéndolo en un objetivo valioso. El Podlet que mencionamos antes, cuando Ucrania lo destruyó, probablemente dejó ciego al menos a un S-300. La destrucción de un Castor 12-2 pudo haber dejado ciegos varios sistemas de defensa y ofensiva aérea rusos. Lo que vemos aquí es doble. Ucrania ha lanzado nuevos ataques exitosos contra Crimea, debilitando aún más el control de Putin sobre la península. Exploraremos ese tema con más profundidad más adelante en el video. Los fantasmas de Ucrania han mostrado a Rusia que pueden atacar en cualquier momento y que Rusia no puede evitarlo.
Después de todo, las 2 semanas de ataques en Crimea, llevados a cabo por los fantasmas, están lejos de ser la primera vez que esta unidad de élite de Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania ha golpeado duramente a Rusia. Ha ocurrido en otras ocasiones. En agosto, RBC Ucrania informó que el Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania destruyó un radar 91N6E en Crimea. Ese sistema es usado por las defensas aéreas S-400 de Rusia para ubicar y rastrear objetivos, igual que otros radares mencionados. Fue destruido por un incendio tras un ataque de la unidad Fantasmas del Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Otro triunfo de los invasores en la península resultó inútil. Parece un fiasco. El Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania afirmó que continúa la desmilitarización de la Crimea ocupada tras el ataque. Sin embargo, los fantasmas persistían. Han acosado a las fuerzas rusas en Crimea hasta ayer. Se revelaron detalles de la operación de 2 semanas. El 4 de diciembre, RBC Ucrania también informó sobre otro ataque fantasmal, esta vez realizado contra uno de los cazas MiG-29 de Rusia, como el Su-24 del que hablamos antes. El MiG-29 puede lanzar varios misiles, lo que lo hace un recurso muy peligroso para Rusia en Crimea. Esos misiles pueden lanzarse desde lejos para atacar ciudades e infraestructura de Ucrania. La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania no dejó dudas sobre lo que logró al compartir un video donde sus drones lograron un impacto directo en el MiG-29. Este ataque y otro objetivo no estuvieron en la lista de blancos destruidos por los fantasmas en su ofensiva de 2 semanas. Rusia enfrenta un problema espectral en Crimea, por el nombre y porque no puede ver ni alcanzar las armas. Los fantasmas se desatan. Los fantasmas, junto con el resto de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania y las muchas otras unidades ucranianas que han atacado Crimea en los últimos años, están participando en lo que el Kiev Post denomina la desmilitarización sistemática de la península de Crimea. Los activos militares, logísticos y energéticos están en la agenda de Crimea, lo que nos lleva de vuelta a lo primero que mencionamos haber visto en Crimea hace un momento. Putin está perdiendo el control sobre Crimea. Desde el punto de vista ucraniano, esto es precisamente lo que el país y su presidente, Volodymyr Zelensky, han estado tratando de lograr desde que Ucrania obtuvo la capacidad de realizar ataques de largo alcance en Crimea. La península ha sido una prioridad para Ucrania desde que Rusia la anexó en 2014 y, como informa la BBC Ucrania, nunca la abandonará. Parte de la razón de esto es legal. La Constitución de Ucrania establece que el presidente de Ucrania no tiene permitido ceder ningún territorio soberano del país. Zelensky afirmó en 2025, no hay nada de qué hablar, esto va contra nuestra Constitución. Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empezó a plantear la idea de que Ucrania cediera Crimea a Rusia como parte de un acuerdo de paz, por supuesto, las constituciones pueden cambiarse. Esto ha pasado antes, pero Ucrania no está dispuesta, ni debería estarlo según muchos, a entregar Crimea a Rusia. Hazañas recientes de la unidad fantasma de UR recuerdan a Putin que Ucrania no ha renunciado a Crimea. De hecho, no solo Ucrania no ha renunciado a la península anexada, sino que ha estado trabajando incansablemente para hacer que Crimea sea lo más irrelevante posible desde el punto de vista estratégico. En la guerra en Ucrania, el país no puede contraatacar ni invadir Crimea por tierra para recuperarla. El Consejo Atlántico advirtió en junio de 2023 que sería un error militar que Ucrania lanzara una campaña terrestre. Aunque la contraofensiva seguía en marcha, las fuerzas terrestres de Ucrania serían diezmadas, ya que el angosto corredor terrestre permitiría a Rusia destruirlas usando drones, artillería, ataques aéreos y otras armas. El Consejo Atlántico sostuvo en 2023 que Ucrania entiende eso. El principal valor estratégico de Crimea para Rusia es su puerto más importante. Ucrania puede neutralizar la importancia estratégica de Crimea y hacer que la flota rusa del Mar Negro pague caro cada vez que salga del puerto de Sebastopol. El Consejo sugirió que Ucrania podría usar minas navales y misiles Neptuno contra la flota del Mar Negro. Ucrania dañó la flota y sumó drones a la ecuación. Tras casi 2 años y medio, Ucrania logró que Sebastopol quedara casi inútil para Rusia. En julio de 2025, RBC Ucrania informó que partisanos en Crimea lograron tomar fotos que lo prueban. Un puerto que debía dar ventaja a Rusia en Ucrania estaba casi sin buques de guerra. Todo esto importa en el contexto de lo que la unidad Fantasmas de Ucrania acaba de lograr, porque significa que Ucrania ha dejado a Crimea prácticamente fuera de la lucha desde un punto de vista estratégico. Seguirá vigilando los puertos de la península. Rusia lamentará intentar regresar sus buques de guerra a Sebastopol, pues el puerto ya es prácticamente inútil.
Ucrania puede concentrar más sus esfuerzos en la siguiente etapa para recuperar Crimea, destruyendo las defensas aéreas y los activos aéreos de Rusia. Eso logran 2 semanas de ataques de la unidad Fantasma, que Ucrania realiza desde hace meses. En Crimea, con cada estación de radar destruida, se abre un nuevo corredor aéreo para los drones ucranianos. Cada avión de combate destruido ya no puede atacar con misiles o bombas el territorio continental. Poco a poco, Ucrania está debilitando el ejército de Putin dentro de Crimea, aflojando así el control del líder ruso en el proceso. Y lo está logrando sin tener que sacrificar a ningún soldado ucraniano en un asalto terrestre. No habrá una contrainvasión en Crimea. Zelensky respondió a Trump, quien afirmó que Ucrania no tiene armas suficientes para recuperar Crimea por la fuerza. En abril, el presidente de Ucrania afirmó, «Es cierto lo que dice Trump. Estoy de acuerdo con él en que actualmente no tenemos suficientes armas. Armas específicamente, no personas, porque nuestra gente es más importante, lo más importante. Pero no es cierto decir que no tenemos un ejército. Si ese es el caso, entonces significa que la campaña de Crimea de Ucrania no sirve para nada, como señaló Zelensky. Ucrania busca debilitar el control de Putin en Crimea y pide a Occidente más presión diplomática y económica para lograrlo. Este es el aspecto poco valorado del control de Rusia sobre Crimea. Ese control necesita recursos humanos y económicos. El Kiev Independent informa que Rusia ha movido hasta 80.000 rusos más a Crimea desde 2014. Incluso antes de que comenzara la guerra en Ucrania, medios como la Fundación Jamestown señalaban que Rusia estaba canalizando miles de millones de dólares a Crimea para apoyar el presupuesto de la península. En 2021, Rusia planeaba invertir 15.000 millones de dólares en Crimea, el 68% del presupuesto regional. Mantener financieramente la península, sumando el equipo militar estacionado y destruido en Crimea, representa una factura muy alta para Moscú. Ese es el objetivo de lo que han hecho los fantasmas. Cada dólar extra que Rusia gasta en reforzar Crimea con armas y defensas aéreas es dinero que Putin no puede usar para armas en Ucrania continental y no puede dejar de enviar armas a Crimea. Los 16 millones de rusos que viven ahí podrían sentirse abandonados y decidir que ya no quieren permanecer en una zona de guerra activa. Si esos rusos se van, Putin controla menos Crimea, por lo que Ucrania lo pone en una situación sin salida y lo obliga a gastar más en Crimea, o arriesgarse a perder la afluencia que usa para reclamar la península. De cualquier manera, Ucrania gana y el control de Putin se debilita. En cuanto a los fantasmas, imaginamos que no pasará mucho tiempo antes de que escuchemos rumores de que regresan para atormentar Crimea de nuevo, más temprano que tarde. No solo en Crimea la influencia de Putin disminuye. El presidente de Rusia se está extendiendo demasiado, especialmente en Moldavia. Ahora está perdiendo Transnistria, ya que sus soldados aislados no pueden frenar las reformas occidentales en Moldavia. Descubre más en nuestro video y suscríbete a The Military Show para más sobre los recientes ataques de Ucrania a Crimea, ocupada por Rusia. Gracias por vernos.